¡No escapes! ¡Te voy a matar! ¡Búsquenlo! ¡Tras él! ¡Alto! ¡No escape! ¡Alto! ¡Alto! ¡Que no escape! ¡Alto ahí, desgraciado! ¡Liu, lleva un equipo! ¡Búscalo para allá! ¡Deténganse! ¡Búsquenlo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Maldición! Corre muy rápido. ¿Dónde está? ¡Demonios! ¿Dónde sabrán? ¡Los creyentes en Dios son delincuentes! ¡No lo dejen escapar! ¡Revisen todo! ¡Sí, señor! Vayamos por allá. ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¡Capitán! ¡Algo se mueve por allá! ¡Rápido! Vaya, escapaste, pero por muy poco. Hermano Song, ponte esto. Sí. El partido es detestable. Hacen otra campaña de detención masiva de cristianos. En Liaoning, en solo 3 días, han capturado a 700 hermanos y hermanas. Cierto. Hacen arrestos masivos en todas las provincias. Incluso han derribado muchas iglesias oficiales y cruces. Sí. El partido quiere erradicar la fe religiosa. Sí. Y lo han intentado muchas veces, pero no lo han conseguido. Es igual que... Oye, pa, ¿qué quiere talar un árbol? Una hormiga. Como una hormiga, queriendo talar un árbol. Muy ridículo. Sí. En el partido se han vuelto locos. La clase de locura cercana al colapso. Cierto. Tienen problemas internos y externos que generan crisis. La gente común pasa necesidades, pero el partido no se ocupa. Sí. Se oponen frenéticamente a Dios y son su enemigo. Van contra las normas de la moral y el cielo, así que Dios los castigará algún día. Sí. Uno cosecha lo que uno siembra, ¿verdad? El partido no escapará al castigo de Dios. Cierto. Yo pienso que en 1 año o 2 van a desaparecer. Hay demencia en el partido. Arrestan a los cristianos por todas partes. Si van a predicar, tengan cuidado. Si les pasa algo, oren a Dios y confíen en Él. Sí. Eviten ser imprudentes. Si los arrestan, será demasiado tarde. Papá, eso lo sé. Ajá. Seremos muy cuidadosos. Sí. Sin embargo, entre más enloquezca el partido, debemos ser más leales a Dios. Es el verdadero testimonio de los vencedores. Cierto. Es como nos ganamos nuestra parte del reino de los cielos. Sí, así es. Sí. Hermano Song, los fideos están listos. ¿Cómo Sí, que se gracias. enfriarán? Calientes. Hermano Shu, ¿qué hora es? Llegaremos a la reunión. Comamos primero. Mira esto, hay que registrar los datos. Si no son exactos, habrá problemas. Así que es este. Oye, Xiao Justo Xie. ese, exacto. Oye, Xiao Xie. Lee quiere verte. De inmediato. Sí, claro, Date voy para prisa. allá enseguida. Muy bien. Tengo que irme. Vigila esto. Xiao Xie, el gobierno ordena que investiguemos a los creyentes en Dios. El personal debe llenar un formulario, informar de las creencias religiosas de sus familiares. Si alguien en su familia cree en Dios, habrá que despedirlo. Oye, he escuchado que tu padre cree en Dios y que lo enviaron 7 años a prisión por predicar. ¿Todavía es creyente? Sería un gran problema
si él sigue siéndolo. Exacto. Secretario Lee, el vehículo está abajo. Gracias. Xiao Xie, eres un trabajador inteligente. Pensamos darte un ascenso. Así que, ve a casa a hablar con tu padre. Convéncelo de que deje de ser creyente. De lo contrario, olvídate del ascenso. No podrás siquiera conservar tu empleo. Tienes que pensarlo bien. El partido es de lo más horrendo. Mientras estén en el poder, nuestras vidas corren peligro por ser cristianos. Sí. Esta vez escaparon todos los hermanos. Dios nos protegió. Oye, estás fichado. Quizás la policía venga a buscarte. Deberías esconderte fuera de la ciudad. Ese es justo el plan. Tomaré algo de ropa y me iré. Bien, yo te la empacaré. Gracias. ¿Xiao Xie, has vuelto? Sí. Acababa de preguntarle a tu madre por qué aún no llegabas. No, es que hoy tuve... Pa, ¿qué te sucedió? ¿Qué te hiciste esta vez? Nos denunciaron con la policía. Me rasguñé al escapar, pero estoy bien. Tú... Padre... ¿No puedes dejar de salir a cumplir tus deberes? ¿No puedes ser creyente aquí en casa? Xiao Xie, desde niño sabes de la fe en el Señor. Y que vamos por la senda correcta en la vida. Tenemos la responsabilidad y el deber de trabajar para Dios. El miedo a que nos arreste el partido no debería impedirlo. Xiao Xie, estás en casa. ¿Y si te vuelven a enviar a prisión? Oye, Xiao Xie. Mira esto. ¿Eh? ¿Qué es eso? Es... Te despidieron por creer en Dios. ¿Quieres que me suceda lo mismo a mí? ¡Qué horror! El partido es malvado. Xiao Xie, que el partido te obliga a convencernos de renunciar a nuestra fe. Es una trampa de Satanás. Necesitas discernirlo, no debes caer en ella. Xiao Xie, has leído la Biblia y la palabra de Dios. Sabes que Dios domina todo y que organiza el destino de la humanidad. No importa lo que el gobierno haga para intimidarnos, ni sus trampas o intrigas para hacernos la vida imposible. Mientras confiemos en Dios, siempre sobreviviremos. Así es, Xiao Xie. Hace unos años, cuando estaba en la cárcel, tu madre encontró empleo y con la ayuda de los hermanos de la iglesia, salimos adelante. ¿No es la verdad? Hay que tener fe en Dios. Sabía que no te convencería. ¿Qué? ¿Xiao Xie? Hijo, Xiao Xie, Oye, ¿qué sucede? ¿te sientes mal? Estoy bien, estoy bien. A Xiao Xie solo le importa su empleo y no lee la palabra de Dios, ni va a las reuniones. Sigue sin comprender la verdad. No tiene fe en Dios, ni consigue ser firme en la fe. Sí. Intenta leer con él la palabra de Dios. Llévalo a reuniones. Te lo prometo. Ya me voy. Aguarda. Xiao Xie te lo compró hace unos días. Debo irme. Ten cuidado.
Ah, qué gusto que vinieras. Entra, por favor. Hola, ¿estás pelando maní? Sí. Hermano Song, ¿has vuelto? Hermana Lee. Hola, te fuiste toda una semana. Sí. Una semana. Déjame ayudar. Oye, cuéntame, ¿ya mejoró la situación de nuestros hermanos? En estos días, cuando les hablo de la palabra de Dios, Ajá. han comprendido que la persecución del partido al pueblo elegido de Dios la utiliza Dios para perfeccionarnos y ayudarnos a crecer. Sí, qué maravilloso. Ahora todos tienen fe y son activos en sus deberes. Sí, gracias a Dios. Es una auténtica bendición. Sí. Hermano Song, no haces más que esforzarte y trabajar por Dios. Es muy arriesgado. Sí, lo es. Eso debe ser difícil. Sí, doy gracias a Dios. Demos gracias. Cenaremos fideos de pasta de soya. Yo pelo los ajos. Sí. En la era de la gracia, el Señor Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara. Sí, lo es. Para entregarnos sinceramente a Él, debemos abandonarlo todo. Así es. En la persecución y la dificultad, si persistimos en dar testimonio de Dios y en cumplir nuestros deberes, seremos realmente obedientes y leales a Dios. Cierto. Al hacerlo, compartimos la tribulación, el reino y la paciencia de Cristo, Amén. que es lo que más valora Dios y lo que sin duda nos hará ganar su aprobación y la entrada al reino de los cielos. Amén. Gracias a Amén. Dios. Qué bien enseña el hermano Song. Dice la verdad. Exacto. Si abandonamos todo para Yo entregarnos a también. Dios, seguro que entraremos al reino de los cielos. Sí, gracias, a Dios. Sí. Hermano Song, lo que nos acabas de enseñar es fantástico. Resultó alentador. Gracias a Dios. Sin duda. Dijiste que el abandonar todo por Dios, esforzarnos y trabajar es obedecerle. Y que seguramente entraremos a su reino. Sin embargo, ese criterio no concuerda con las palabras de Dios. ¿No concuerda con las palabras de Dios? Si trabajamos y nos esforzamos sin buscar la verdad, ni transformar nuestro carácter de vida, ¿está eso de acuerdo con la voluntad de Dios? Estoy confundida. Ni yo. Hermano Sheng, hablas con la verdad. Pero desde que creemos en el Señor, hemos predicado y trabajado. Hemos ido a la cárcel, sufrido tortura y tormentos, pero no le traicionamos. Fuimos firmes y dimos testimonio. Tras aceptar la obra de Dios en los últimos días, somos capaces de abandonarlo todo y nada evita que difundamos el Evangelio de la llegada del reino de los cielos. Es cierto. ¿Eso no es cumplir con su voluntad? Lo es. Lo es. ¿No es obedecer a Dios? Lo es. Sí. Sea como sea, hemos logrado un pequeño cambio en nuestro carácter de vida. Es cierto. Así es. Es testimonio de nuestra obediencia a Dios. Cierto. ¿No te parece? No tengo claridad para explicarlo, pero no evito sentir que este criterio no concuerda con la verdad. Es como los fariseos. También se esforzaban, trabajaban y viajaban lejos para predicar el Evangelio. ¿Significa que eran obedientes a Dios, hermano? No ganaron su aprobación. Piénsalo, hermano Song. ¿Tengo razón u opinas diferente? Esforzarse, trabajar, abandonarlo todo y entregarse. ¿Es realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Es obediencia a Dios? El Señor Jesús dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús también dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Amén! He trabajado por muchos años y he practicado según la palabra de Dios. Debería ser una persona obediente a Dios.
Sin embargo, también son sensatas las palabras del hermano Sheng. Pero cuando me detuvieron y torturaron, yo no traicioné al Señor. ¡Habla! ¡Habla! ¡Contesta! ¿Sigues creyendo en Dios? ¡Contesta! Sí. ¡Maldito! ¡Te mataré! Me mantuve firme y di testimonio. ¿Eso no es hacer la voluntad de Dios? Está de acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien, aquí terminamos la reunión de hoy. Sí, claro. Gracias. Guarden los libros. Bien. Hermanos y hermanas, vamos a ayudar a la cosecha. Por supuesto. Oye, si estás cansado, Gracias. descansa. Oye, hermano Song. Ajá. Hablaste muy bien en la reunión de hoy, me ayudó mucho. Sí, gracias a Dios. Pero algo que dijiste me causa problemas. ¿Eh? ¿Qué cosa? Dijiste que trabajar y entregarse a Dios es obedecerlo, que eso nos dará su aprobación y entraremos al reino de los cielos. Pero me parece una interpretación parcial, no es correcta. ¿Qué? Hermano Lin, ¿por qué te parece una idea equivocada? ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Podrías explicármelo? Oye, hermano Lin, ¿dices que sufrir y entregarse a Dios no es obedecerlo? Sí. Hace unos días también le hice esa pregunta al hermano Song. También me pareció una idea equivocada, pero no pude explicarlo. Hermano, dinos cómo lo entiendes. Sí, hermano Lin, explícanos. Bien, les diré cómo lo entiendo. Abandonamos todo, nos entregamos, sufrimos y pagamos un precio por Dios. Desde fuera parece obediencia a Dios. Pero nuestro abandono y entrega no están contaminados por nuestra conveniencia. Piensen en Pablo, que se entregó, se esforzó y trabajó para el Señor toda su vida. Pero Dios le dio su aprobación. ¿Por qué Pablo lo abandonó todo y se entregó totalmente? ¿Fue por obediencia a Dios? ¿O fue a cambio de una corona de justicia? Además, la mayoría de los santos dedicaron su vida a esforzarse y trabajar para el Señor. Pero ¿cuántos ganaron realmente su aprobación? ¿Qué clase de personas ganan su aprobación? Si alguien cree en Dios solo para recibir bendiciones o entrar en el reino de los cielos, aunque se pase la vida sufriendo y esforzándose por Dios, ¿podemos afirmar que entrará en el reino de los cielos? El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. A los que predican que echan fuera demonios y hacen milagros en nombre del Señor, Él no solo negará conocerlos, sino que les dirá que practican iniquidad. ¿Por qué eso? Muchos no entienden qué quiso decir el Señor con estas palabras. No han entendido su voluntad para nada. Si estas personas trabajan y se esfuerzan para el Señor, ¿al final recibirán su aprobación? Pues no. ¿No deberíamos considerar qué clase de personas recibe su aprobación y entrar en el reino de los cielos?
El Señor Jesús dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no es sencillo hacer la voluntad de Dios. La gente puede sufrir y esforzarse en apariencia. Pero si su intención es recibir bendiciones, recompensas o una parte del reino de los cielos, entonces no lo hace para practicar la verdad, ni para amar y satisfacer a Dios. Entonces, ¿creen que sufrir y esforzarse así es obedecer a Dios? ¿Eso es hacer su voluntad? Si creemos en Dios y nos entregamos a Él solo para recibir bendiciones, lo que hacemos no está contaminado por nuestras intenciones y nuestro corrupto carácter. Si no hemos purificado nuestro carácter corrupto, ¿somos personas que seguimos su voluntad? No lo somos. Cierto. Esa es la clave de lo que dijo el Señor Jesús. Muchas personas no entienden esto y creen que trabajando para Dios y entregándose a Él se hace su voluntad. ¿No les parece que malinterpretan sus palabras? ¿Deben tener sed? Tomen, traje agua. Excelente. Gracias, aquí tienes. Ten el Ten té. agua. Te agradezco. Hermanos, descansen, tomen agua. Descansa, hermana. Ten, hermano Song. Es agua fresca. Gracias. De hecho, hemos visto que muchos pueden abandonarlo todo para entregarse a Dios. Pero al llegar los desastres, al pasar por pruebas, o sufrir enfermedades y dolor, culpan o se quejan con Dios. Inclusive lo niegan y abandonan, traicionan a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué opinan? ¿Alguien así entrará en el reino de los cielos? No. Ya entendí. Si el carácter corrupto de las personas no es purificado, no pueden cumplir la voluntad de Dios. Sí. Ni son aptas para entrar al reino de los cielos. Sí, es correcto. Sí. Todos sabemos que el carácter de Dios es justo y santo y que Él gobierna en su reino. ¿Cómo podría permitir que entraran personas inmundas y corruptas? Cierto. Dios Todopoderoso dice, debes saber qué tipo de persona deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No tienen permitido mancillar el suelo santo. Aunque puedes haber realizado muchas obras y has obrado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino, a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Dios realiza la obra del juicio en los últimos días para purificar la corrupción de la humanidad y perfeccionar a quienes creen sinceramente en Él para permitirles ganar la verdad y ser obedientes a Dios. Solo estas personas purificadas por la obra del juicio en los últimos días y perfeccionadas por Dios son aptas para entrar en su reino. Tienes toda la razón. A decir verdad, todos hemos visto que los pastores y ancianos del mundo religioso han trabajado y predicado muchos años, pero que cuando Dios encarnado ha venido en los últimos días, no pueden comprenderlo, se oponen a Él y lo condenan. ¿Son realmente obedientes a Dios? No. ¿En qué se diferencian de los fariseos que se opusieron al Señor Jesús y lo condenaron? ¿Podría Dios aprobar a quienes no lo comprenden y lo condenan y se oponen a Él? De ninguna manera. Si queremos llegar a ser verdaderamente obedientes a Dios y hacer su voluntad, tenemos que experimentar su juicio, su castigo, su poda, su trato, sus pruebas, su refinamiento. Y entender la verdad y conocer a Dios. Solo así nuestro carácter corrupto podrá ser purificado. Nuestro abandono y entrega podrán recibir la aprobación de Dios. Y nos volveremos aptos para entrar en su reino, cumpliendo las palabras del Señor Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí. Sí, gracias a Dios. Hay más luz en mi corazón con esta enseñanza. La corrupción es profunda y tenemos carácter satánico.
Por eso nos entregamos a Dios, para obtener bendiciones y por nuestro propio interés. Sí. Sin experimentar el juicio y castigo de Dios, ninguno de nosotros puede llegar a obedecerlo, ni cumplir su voluntad sinceramente. Cierto. Por eso, el Señor Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Por lo que parece, aunque podamos entregarnos a Dios, debemos experimentar el juicio y castigo de sus palabras para purificar y transformar nuestro carácter de vida. Sí. Y hacernos verdaderamente obedientes a Dios. Tienes razón. Así es. Hermano Lin, hermana Chen, lo que nos enseñaron concuerda con las palabras de Dios. La sincera obediencia a Dios no es tan simple como creía. Cierto. Cierto. Desde que creo en Dios Todopoderoso, he comprendido algunas verdades, pero aún tengo algunas nociones religiosas equivocadas. Y me falta auténtica comprensión de lo que significa hacer la voluntad de Dios o serle obediente. Supongo que he experimentado muy poco el juicio y castigo de Dios. Mis nociones equivocadas y mi carácter satánico están lejos de haber sido purificados. Hoy me lo señalaron bien. Necesito introspección y buscar la verdad en esto. Gracias a Dios. Hermano Song, ¿en qué piensas? Pienso que desde que creo en Dios, pude abandonar todo, sufrir y pagar el precio. Por eso creía que hacía la voluntad de Dios, que lo obedecía sinceramente, que Dios me aprobaría y que tendría mi parte en el reino de los cielos. Pero después de oír hoy al hermano Lin y a la hermana Chen, estoy muy conmovido. De pronto veo que se arruinó mi sueño de entrar al reino de los cielos. De no ser por querer entrar en el reino de los cielos y recibir recompensas, habría soportado todo este sufrimiento por entregarme al Señor. Ya no estoy muy seguro. Gracias por colaborar, secretario Lee. Es lo menos que puedo hacer. Nuevamente le agradezco. Ahora nos marchamos. Claro. Adiós. Gracias. Vámonos. Señorita Yang, acompáñelos. Sí, secretario Lee. Sinceramente, no queremos despedirte. Pero la erradicación de la fe religiosa es una política estatal. Y no nos queda más remedio que colaborar. Deberías irte a casa, encontrarte con tu padre, convencerlo de que colabore con el gobierno, que confiese su fe en Dios. Y luego, tal vez, podríamos reconsiderar tu empleo. El hermano Lin te trajo una carta esta tarde. Dijo que era de tu esposa. Está haciendo más frío. Necesitas una manta gruesa. Gracias. ¿En el hospital? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice que Xiao Xie tiene miastenia grave y no puede mover las extremidades. ¿Miastenia grave? Nunca había escuchado de esa enfermedad. Yo sí, en mi antiguo empleo. Conozco la enfermedad. Es un padecimiento neuromuscular. Entonces deberías ir con él. Hermanos, son malas noticias. Ocurrió algo. Arrestaron a los hermanos y hermanas en San Yatún. ¿Qué?
¿Cuándo? Después de las 5 de la tarde. Avisemos a los otros para que se vayan de la ciudad. Es cierto. Debemos irnos de inmediato. Sí, vamos. Hermano Son, no olvides el abrigo. Oigan, lleven un paraguas. Yuchen, ¿cómo sigue Xiaozie? Debe sentirse muy mal con esta enfermedad. Trata de estar con él y hablarle. Es posible recuperarse de esta enfermedad. Tengo trabajo en la iglesia. Por ahora no puedo regresar. Tendrás que cuidarlo sola. Sé que por momentos te debes sentir débil. Estuve pensando que esto sucedió con la aprobación de Dios. Es una prueba que Él nos pone. Dios está probando nuestra fe. Es preciso que le oremos más y no podemos echarle la culpa. Cuando le llegaron las pruebas a Job, no culpó a Dios. Se mantuvo firme en el testimonio y recibió la aprobación y las bendiciones de Dios. Si no nos quejamos y continuamos cumpliendo con el deber durante la prueba, la patología de Xiaozie podría mejorar. Necesitamos tener esa fe. Hermanos y hermanas, si no tienen más preguntas, aquí concluimos la reunión. Sí, por supuesto. Las enseñanzas de hoy tenían mucha... buenas, Sí, gracias gracias a a Dios. El hermano Song está asumiendo la carga de la iglesia. Su hijo está muy enfermo y aún así cumple con su deber. Si eso me hubiera pasado, no sé lo negativo y débil que estaría. Sí, claro. En serio, tiene mucha fe. Mucha más que nosotros. Sin duda. Sí, gracias a Dios. Ma, te ayudo a lavar la verdura. No hace falta. Te acabas de recuperar y Estoy necesitas bien, en descansar. serio. Yo puedo sola, hijo. Entonces déjame No guardar debes esto. cargar. Oye, alguien llama a la puerta. ¿Puedes ver quién es? ¿Están Ve a llamando? abrir, por favor. ¿Quién es? Ya voy. ¿Otra vez ustedes? ¿Ya volvió tu padre? ¡No! ¿Creen que vendrá si ustedes siguen apareciendo? ¿Qué están haciendo? Revisen a fondo. No olviden un solo rincón. ¿Cuándo acabará esto? Quítese. Hacen imposible que mi esposo vuelva a casa. Hicieron que mi hijo perdiera el trabajo y lo traumatizaron tanto que enfermó. Cada vez que quieren, vienen a acosarnos. No pueden dejarnos vivir en paz. ¡Ma! Mamá, ¿estás bien? Responde. ¿Estás bien, mamá? Sí. ¿Por qué la golpeó? ¡Cierra la boca! Xiaozie, Xiaozie, ¿dónde te duele, hijo? Xiaozie, Xiaozie. Escuchen bien. Song Gense pertenece a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Es un criminal. Si no lo encontramos, Xiaozie, no habrá Xiaozie. paz en esta casa. Xiaozie, 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 responde, Xiaozie. Xiaozie. Vámonos. Xiaozie, Xiaozie. Xiaozie, Xiaozie. Doctora, mi hijo, ¿qué le pasó? El paciente sufrió una conmoción cerebral que le ha provocado un principio de miastenia grave, además de una infección pulmonar. Su vida corre peligro.
Debe prepararse para lo peor. Haremos lo posible por salvarlo. Sí, los vigilamos. Si Songen se aparece, no escapará. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le ocurrió esto a Xiaoxie? ¿Por qué no lo has protegido? ¿No fueron suficientes mi abandono y mi entrega? ¡Dios! En momentos como este, debemos tener más consideración en la voluntad de Dios y cumplir con nuestros deberes. Sí, claro, por supuesto. Hermano Song. Hermanos, ¿algo más que añadir? No, nada. No, creo que nada. Entonces la reunión ha terminado. Gracias a Dios. Oye. Hermano Sheng, hola. Hola. Hermano Song. Vine a ver al hermano Wang para que me haga una hoz. Hermano Wang, no te conocía esta habilidad. Hace años que no lo hacía. Pero algunas veces, si alguien necesita un trabajo, vuelvo a la práctica. Parece un trabajo difícil. Sí, primero calientas el metal al rojo vivo. Y cuando llega a la temperatura correcta, le das la forma con la masa. Así consigues una pieza con un buen temple. Oye, hermano Wang. Dime. Me quedé pensando, al verte martillar, ¿sí? ¿No es experimentar las pruebas de nuestra fe en Dios? Exactamente lo mismo que templar acero. Se necesita gran esfuerzo y cientos de martillazos para poder eliminar todas las impurezas que tiene. Sí, esa es la idea. Mira, Dios juzga y castiga a la gente en los últimos días para eliminar su carácter satánico. Si no sufrimos ni experimentamos las pruebas y el refinamiento, no eliminaremos nuestro carácter satánico. Exacto. Si no podemos ser purificados, no somos aptos para entrar al reino de los cielos. Sí. ¿No es así? Realmente es así. ¿Qué de tu creencia en Dios? ¿Realmente has ofrecido tu vida? Si sufrierais las mismas pruebas que Job, ninguno entre vosotros que seguís a Dios hoy podríais permanecer firmes. Todos vosotros caeríais. Y es que hay sencillamente
un mundo de diferencia entre vosotros y Job. Hoy, si la mitad de vuestros bienes fuera incautada, ¿os atreveríais a negar la existencia de Dios? Si os quitaran a vuestro hijo o hija, correríais por las calles poniendo el grito en el cielo. Si tu vida llegara a un callejón sin salida, intentaríais polemizar con Dios. No hay nada que no os atreveríais a hacer en tales momentos. Esto muestra que no habéis logrado un verdadero entendimiento y que no tenéis verdadera estatura. El determinar si las personas pueden o no obedecer a Dios depende de si le exigen cosas extravagantes a Dios y de si tienen otro tipo de intenciones. Si las personas le exigen cosas a Dios, eso prueba que no le obedecen. Si le exiges, pruebas que negocias con Él, que eliges y actúas según tus propios pensamientos. Al hacer esto, traicionas a Dios y no le tienes obediencia. No tiene sentido hacerle exigencias a Dios. Si de verdad crees que Él es Dios, entonces no te atreverás a hacerle exigencias, ni estarías calificado para exigirle. Ya fuera que estas exigencias fuesen razonables o no. Si de verdad crees en Dios y en verdad crees que Él es Dios, entonces no tendrás más opción que adorarlo y obedecerle. Si tus motivos no son en aras de obedecer a Dios y si tienes otras metas, entonces todo lo que digas y hagas, tus oraciones ante Dios e incluso cada una de tus acciones estará en contra de Dios. Puedes ser de voz suave y de trato afable. Cada una de tus acciones y expresiones pueden parecer correctas. Puedes parecer alguien que obedece. Pero cuando se trata de tus motivos y tus puntos de vista acerca de la fe en Dios, todo lo que haces está en contra de Dios y es malo. La palabra de Dios es totalmente acertada, es absolutamente cierta. Dios realmente observa el corazón y la mente de las personas. En todos mis años de fe en Dios, lo abandoné todo, me entregué, he sufrido y pagado el precio. Pero ¿por qué no percibí la más mínima señal de que estaba totalmente controlado por mi deseo de recibir bendiciones? Igual que la enfermedad de mi hijo, de la cual me quejé. No soy nada obediente a Dios. Si así es como me entrego, ¿cómo podría llegar a practicar la verdad o obedecer a Dios? Esto no es obedecer a Dios, sino negociar con Él. Pareciera que mi intención al entregarme a Dios hubiera sido en realidad la de recibir bendiciones, no la de obedecerlo a Él. He sido egoísta y despreciable. Dios mío, me he equivocado. ¡Qué egoísta y despreciable soy! Dios mío. Sí, llegaré en 10 minutos. Oye, hermano Song, ¿tu hijo ya va mejor? Ya no peligra su vida. Sí, gracias a Dios. Sé que su enfermedad fue muy difícil para ti. Sí. ¿Ahora ya te sientes mejor? Sí, algo. Aquí Gracias.
Lo que sucedió me reveló totalmente. En mis años de fe en Dios, trabajé y me entregué a Él por completo. Ni siquiera cuando fui encarcelado y torturado por el partido, traicioné a Dios. Pasara lo que pasara, no me olvidaba de mis deberes. Creía que entendía algo sobre la verdad, que Él era leal y obediente a Dios, y estaba seguro de que sería salvado y entraría al reino de los cielos. Gracias. Jamás imaginé que culparía a Dios de la enfermedad de mi hijo. Pensé que al esforzarme por Dios, Él protegería a mi hijo. Me enfrenté y discutí con Dios en mi corazón. Entre más enfado, mayor el tormento y la oscuridad. Y me olvidé de mis deberes. Sabía que culpar a Dios estaba mal. Pero yo no comprendía que eso era resistirme a Él. Así es. Oye, sentémonos a hablar. Mis hermanos me enseñaron el significado de las pruebas y el refinamiento de Dios. Leí un poco de su palabra e hice introspección. Así me di cuenta de que detrás de mi entrega y sufrimiento y del precio que había pagado por Dios, estaban mis intenciones ocultas en verdad. Lo hacía solo para recibir bendiciones. A cambio de mi trabajo y mi sufrimiento por Dios, quería que me elevara al reino de los cielos. Pensaba que mientras fuera capaz de entregarme a Dios, creía que mi familia estaría segura, sana y feliz. La enfermedad de mi hijo expuso la verdad de mi fe en Dios y mi intención de recibir bendiciones. Vi clara la realidad de mi propia corrupción. No cumplía con mis deberes para satisfacer a Dios. No practicaba la verdad ni le obedecía, ni mucho menos hacía su voluntad. Me entregaba a Dios porque me controlaba mi deseo de recibir bendiciones. Trataba de negociar con Dios. Eso no es ser egoísta, despreciable, interesado y mezquino. Ahora me doy cuenta de que no tengo ninguna realidad de la verdad y de que mi carácter corrupto no ha cambiado. Aunque aparentemente he hecho buenas acciones, eso no me hace una persona verdaderamente obediente a Dios. Si aún soy capaz de culpar y oponerme a Dios cuando llegan las pruebas, ¿cómo entraré al reino de los cielos? Hermano Song, tu experiencia es sincera y me ha conmovido mucho. Esta es la prueba que Dios te pone. Sí lo es. Experimentar pruebas es bueno. Así nos ama Dios. Sin pruebas no podemos ser revelados. Así es. Estos días estuve pensando que con mi fe en Dios puedo abandonarlo todo y entregarme a Él. Pero cuando llegan las pruebas, pierdo la obediencia en Él. Saco a la luz mi carácter satánico. Empiezo a pelearme con Dios. E involuntariamente lo culpo y me opongo a Él. ¿Cuál es el origen de este problema? Es hasta ahora que veo lo arraigado de la naturaleza pecaminosa de la gente. ¿Cierto? Así es. ¿Cómo debo hacer para volverme verdaderamente obediente a Dios? Hemos sido corrompidos por Satanás. Nuestra naturaleza es muy arrogante, engreída, retorcida, egoísta y despreciable. Sí, bien dicho. Lo único que amamos y buscamos es buena posición, riqueza y placer carnal. Cada vez que... Cierto. La obra de Dios no satisface nuestros deseos, no podemos evitar rebelarnos y oponernos a Dios. Aunque queramos obedecer a Dios, no podemos. Claro. Es cierto. Justo ahora lo recuerdo. La hermana Chen tuvo una experiencia similar. Sí. Claro. Antes también culpaba a Dios cuando pasaba por pruebas. Pero al buscar la verdad, comprendió la voluntad de Dios y fue capaz de salir de las pruebas. Excelente. Deberíamos... Sí. Adelante, hermano. Tuvimos la misma idea. Sí. Deberíamos ir con la hermana para escuchar su enseñanza. Claro. Oye, hermano Lin,
Yo también quiero ir. Sí, Sí. vayamos todos juntos. Gracias, claro. Gracias a Dios. Bien, hermanos. Con cuidado. ¿Es para mí? Gracias. Hermana Chen, continúa, por favor. Claro. Hace 5 años, cuando difundí el Evangelio, mucha gente aceptaba la obra de Dios en los últimos días. Pero cuando el pastor descubrió que yo predicaba el Evangelio, llamó a la policía. La policía del partido fue a arrestarme a mi casa, pero yo no estaba. Y se llevaron a mi esposo en mi lugar. Lo interrogaron y lo torturaron mucho para que me entregara. Estaba enfermo del corazón, así que murió. Cuando me enteré, me sentí atormentada y miserable. Sentí odio por el partido. Pero en mi corazón también culpé a Dios. Todos los días difundí el Evangelio y me entregaba a Dios. ¿Por qué Dios no protegió a mi esposo? Él también creía en Dios. En aquellos días estuve muy deprimida. Me olvidé de mis deberes. Gracias a la introspección me di cuenta de que mi fe en Dios incluía tratar de negociar con Él. Cuando todo iba bien o había algo que ganar, me encantaba cumplir con mis deberes. Pero cuando afectaba mis intereses, empezaba a guardarle rencor a Dios. Era egoísta y despreciable, tan interesada y mezquina. Cuando vi la fealdad y perversidad dentro de mí, sentí remordimiento y culpa. No hacía más que decir que amaba y obedecía a Dios. Pero al llegar la prueba, ¿por qué protestaba y culpaba a Dios y me oponía a Él? Posteriormente oré a Dios, leí su palabra y logré cierto conocimiento sobre la causa de mi rebeldía y oposición a Dios. Leamos pasajes de la palabra de Dios. Excelente idea. Qué bien, regresó la luz. Oigan, ¿y si vemos un video de lecturas de la palabra de Claro, Dios? por Muy supuesto. bien. Por supuesto. La fuente de oposición y rebeldía del hombre contra Dios es el haber sido corrompido por Satanás. Debido a que ha sido corrompido por Satanás, la conciencia del hombre se ha insensibilizado, se ha vuelto inmoral, sus pensamientos se han degenerado y ha desarrollado una actitud mental retrógrada. Antes de ser corrompido por Satanás, el hombre de manera natural seguía a Dios y obedecía sus palabras después de escucharlas. Por naturaleza tenía buen sentido y buena conciencia, y tenía una humanidad normal. Después de haber sido corrompido por Satanás, su sentido, conciencia y humanidad originales se embotaron y fueron mermados por Satanás. Debido a ello, el hombre ha perdido su obediencia y amor a Dios. El sentido del hombre se ha vuelto aberrante, su carácter se ha vuelto como el de un animal. Y su rebeldía hacia Dios es cada vez más frecuente y grave. Sin embargo, el hombre todavía no conoce ni reconoce esto, y meramente se opone y se rebela a ciegas. El hombre sobrevive bajo la influencia de la maldad y fealdad de Satanás. El hombre no crece en un mundo de la verdad o en un ambiente santo. Y además no vive en la luz. Por lo tanto, no es posible que la verdad se posea de manera innata dentro de la naturaleza de cada persona. Y además, no se puede nacer con una esencia que tema y obedezca a Dios. Por el contrario, son poseedores de una naturaleza que resiste a Dios, desobedece a Dios y no tiene amor por la verdad. Esta naturaleza es el problema del que quiero hablar, es decir, de la traición. La traición es el origen de la resistencia de cada persona a Dios. Durante muchos años,
Los pensamientos en los que se han apoyado las personas para sobrevivir han corroído sus corazones, hasta el punto de volverse astutas, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad y determinación, sino que también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen absolutamente de cualquier determinación que trascienda el yo. Más aún, no tienen ni una pizca de valor para sacudirse la esclavitud de esas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están podridos. Sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente feas. E incluso cuando las personas hablan de sus perspectivas de la creencia en Dios, sencillamente es insoportable de oír. Todas las personas son cobardes, incompetentes, despreciables, a la vez que frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad, sino que hacen lo máximo por expulsarlas. En vuestra búsqueda tenéis demasiadas nociones, esperanzas y futuros individuales. La obra presente es para tratar con vuestro deseo de estatus y vuestros deseos extravagantes. Las esperanzas, el deseo de estatus y las nociones son, todos ellos, representaciones clásicas del carácter satánico. La razón de que estas cosas existan en el corazón de las personas se debe por completo a que el veneno de Satanás siempre está corroyendo los pensamientos de las personas, y éstas no son nunca capaces de sacudirse esas tentaciones satánicas. Viven en medio del pecado, sin embargo, no creen que sea pecado, y siguen creyendo. Creemos en Dios, así que Él debe conceder bendiciones sobre nosotros, y disponerlo todo para nosotros de la forma adecuada. Creemos en Dios, así que debemos ser superiores a los demás y tener más estatus y más futuro que cualquier otro. Dado que creemos en Dios, Él debe proporcionarnos bendiciones ilimitadas. De otro modo, no lo denominaríamos creer en Dios. Sí, es exactamente así. Sí, las palabras de Dios son claras y reveladoras. Sí. Dios observa nuestra mente y corazón, eso es muy cierto. Así es. Solo cuando leí la palabra de Dios comprendí que es así como Satanás corrompe a la humanidad. El Partido Comunista Chino a diario promueve el ateísmo, las teorías de la evolución y la lucha de clases, y defiende luchar contra el cielo, la tierra y otros pueblos. Correcto. Vivimos diariamente inmersos en estas absurdas falacias satánicas, y en nuestros corazones lidiamos con nuestros semejantes. Efectivamente. Todo el mundo se está volviendo más y más engañoso y despiadado. Eso es verdad. Sin darnos cuenta, comenzamos a idolatrar las mentiras y la violencia. Todos queremos tener poder, autoridad absoluta y hacer lo que nos plazca. Sí, cierto. Nuestra corrupción es cada vez más profunda y perdemos toda nuestra humanidad normal. Sí, así es. La gente se rebela y opone a Dios porque Satanás la ha corrompido muy a fondo. Nuestro corazón está lleno de venenos satánicos, filosofías y lógicas satánicas. Todas las ideas, opiniones, principios de supervivencia, conciencia y razonamiento de las personas están corrompidos por Satanás. Y nuestra naturaleza se ha vuelto igual a la suya, una naturaleza que se opone y traiciona a Dios. Sí. Cuando la naturaleza satánica te controla, no puedes obedecer a Dios. Es justamente el caso. La gente se opone a Dios porque tiene una naturaleza satánica. Sí. Apliqué la palabra de Dios en mí y reflexioné. Me pregunté qué idea u opinión me controlaba cuando echaba la culpa a Dios durante mi prueba. ¿Qué venenos, filosofías y lógicas satánicas dentro de mí hacían que con tanta frecuencia me rebelara contra Dios y no le obedeciera? No me habría dado cuenta sin esa reflexión, pero al hacerla descubrí muchas toxinas satánicas en mi interior. Como nunca hubo ningún salvador. Nuestro destino está en nuestras manos. El cielo es injusto y el Creador engaña al hombre. Sálvese quien pueda y el último pierde. A falta de méritos hay que reconocer el trabajo duro. Estos venenos, filosofías y lógicas de tipo satánico me hacían daño. Me provocaban un carácter arrogante, engreído, engañoso, egoísta, malvado y codicioso. En todo actuaba según el principio de todo por mí y para mí. Así que creí en Dios para obtener bendiciones y entrar al reino de los cielos. Sí. Si Dios no satisfacía mis intenciones y deseos, le echaba la culpa, discutía con Él y me oponía a Él. Era incapaz de obedecerlo. Entiendo.
Al descubrirlo, supe hasta qué punto me había corrompido Satanás. Mi naturaleza y carácter satánicos estaban hondamente arraigados en mí. Ajá. Sí. Eso es totalmente cierto. Hay muchos venenos satánicos en nosotros. Estas filosofías y principios satánicos son falacias que distorsionan la realidad y no concuerdan con la verdad. Cierto. Y son las cosas por las que nos hemos dejado llevar. Sí, sí. Sí, lo son. Con tantos venenos satánicos en nuestro interior, ¿cómo no íbamos a oponernos a Dios? Tiene razón. Sí, claro. Entonces, hermana, Dime. ¿cómo nos deshacemos del carácter satánico? Exacto. Satanás lleva milenios corrompiendo a la humanidad. La naturaleza satánica está arraigada en todos nosotros. No es tan fácil escapar de ella. Dios expresa la verdad en los últimos días para purificar y transformar nuestro carácter satánico. Buena reflexión. Y la manera en que experimentemos su obra es crucial. Sí. Después de que el partido matara a mi esposo, me quejaba de Dios y lo culpaba. Creía que tenía buenos motivos. Ahora ya lo veo todo claro. Sin el juicio de Dios y sin las pruebas y el refinamiento, no habría percibido mi intención de recibir bendiciones lo que contaminaba mi fe en Dios. Ni que la gente puede manifestar un carácter satánico y oponerse a Dios en las pruebas. Es verdad. La muerte de mi esposo fue claramente causada por la persecución del partido. Pero yo me quejaba de Dios y lo culpaba por no protegerlo. Estaba siendo tan caprichosa e irracional. Carecía de razonamiento y conciencia. La verdad es que me faltaba humanidad. Al darme cuenta de estas cosas, sentí un horrible remordimiento. Me sentí en deuda con Dios por herir su corazón. Pensé hasta qué punto me había corrompido Satanás. Dios me había salvado. Dios me había dado gracia y exaltado. Amén. ¿Qué derecho tenía de discutir con Dios y ponerle condiciones? ¿No estaba siendo muy arrogante? ¿Había razonamiento en lo que le pedía? Sí. Después, también leí las historias de Job y Abraham. Job era una persona que temía a Dios y evitaba el mal. Pero Dios permitió que Satanás lo tentara y atacara muchas veces. Sí, es verdad. Que le quitara su riqueza y a sus hijos y lo llenara de llagas. Abraham adoraba a Dios. Dios le dio un hijo a los 100 años y luego le pidió que lo diera en holocausto. Sí, así es. La obra que Dios hizo en ellos no está de acuerdo con las nociones humanas y nos cuesta aceptarla. Pero pese a todo, Abraham y Job obedecieron a Dios y mantuvieron su testimonio. Sí. Amén. En su experiencia encontré algo de esclarecimiento. Dios es el Señor de la creación y Cristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. No importa cómo nos juzgue o pruebe Dios, es para purificarnos y salvarnos. Así es. Porque no podemos entender las intenciones de Dios, que le da a la gente el derecho a discutir razones con Dios o a plantear deseos exagerados. Dios decide qué clase de gente entra al reino de los cielos. Y la gente debe obedecer lo que Dios organice y disponga. Exacto. La gente no percibe con claridad su naturaleza corrupta. No tienen forma de conocerse ni de saber lo que son. Dios observa su corazón y su mente. Sí. Dios es santo y justo. Amén. Así que Dios mismo dispone a quien salvar y a quien perfeccionar. Sí. Somos parte de la humanidad corrupta. Debemos obedecer a la obra de Dios. Amén. Lo mejor que podemos hacer es satisfacer a Dios. Sí. Aun si su obra no concuerda con nuestros deseos, debemos obedecerlo y no culparlo nunca. Bien dicho. Amén. Gracias a Dios. Una vez que comprendí estas cosas, mi corazón se iluminó especialmente. Entendí que las pruebas de Dios tienen sentido para la gente. Sí, gracias a Dios. Y encontré un camino para practicar la obediencia a Dios. Sí, gracias a Dios. Después me centré en buscar la verdad en todo lo relativo a mi deber y no vivir según mis nociones y fantasías. Reflexionaba sobre el carácter corrupto y los venenos satánicos en mi interior, sobre las nociones y fantasías que seguía teniendo en mi interior, y cuando las descubría buscaba la verdad, me abandonaba a mí misma, practicaba la verdad y vivía según sus palabras. Qué maravilla es escuchar a la hermana Chen. Tras varios años con esas vivencias, mi carácter satánico de arrogancia, perversidad, egoísmo y vileza
comenzó a transformarse. Excelente. Muchos de los venenos, nociones, fantasías y exagerados deseos satánicos que antes me controlaban también fueron eliminados. Demos gracias a Dios. Tenía algo de temor y obediencia a Dios. Y me sentía más tranquila, segura y feliz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Maravilloso. Gracias a Dios. Hermana Chen, me ha resultado muy útil oírte hablar de tu experiencia. Sí, exacto. Y comprendo que, sin conocer nuestra naturaleza satánica que se rebela contra Dios y sin corregir nuestro carácter satánico, jamás lograremos obedecer realmente a Dios. Cierto. Claro. Así es. Cierto. Para la salvación de la humanidad corrupta, se necesita el juicio y castigo de Dios. Sí. Amén. Es fantástico. Estoy de acuerdo. Demos gracias a Dios. Me fue muy útil oír la experiencia y testimonio de la hermana Chen. Ya entiendo la causa principal de mi incapacidad de obedecer a Dios. Hay más luz en mi corazón. Gracias a Dios. Desde que creo en Dios, me he esforzado y entregado. He abandonado todo. Creía que Dios me aprobaría entre más trabajara y más sufriera. Por lo que no me esforcé en buscar la verdad y conocerme. No intenté conocer ni reflexionar sobre los venenos satánicos, los principios de supervivencia, ni las nociones ni fantasías que tenía en mí y que son mi oposición a Dios, ni busqué la verdad para remediarlo. Así no se obedece a Dios sinceramente. Mi búsqueda era demasiado parcial. Ya entiendo que lo principal de la fe en Dios es aceptar el juicio y castigo de sus palabras. Experimentar pruebas y refinamientos para corregir nuestro carácter satánico. Es verdad. Si solo trabajamos para Dios sin buscar la verdad ni aceptar el juicio, lo que hagamos será en vano. Tienes toda la razón. La obra del juicio de Dios en los últimos días se basa en el hecho de que la humanidad ha sido corrompida profundamente por Satanás. Si la gente pudiera escapar a su carácter satánico sola, no sería necesario que Dios realizara la obra del juicio. Cierto. También entendí que por más años que llevemos creyendo en Dios, por más que trabajemos, por más que suframos, si no experimentamos el juicio y castigo de Dios y corregimos nuestra naturaleza satánica, nunca llegaremos a ser verdaderamente obedientes a Dios, ni compatibles con Él. Solo haremos cosas que nos opongan a Dios, que ofendan su carácter, y seremos eliminados y castigados por Él. Y jamás seremos aptos para entrar en el reino de los cielos. Esa es la verdad. El carácter satánico, las nociones y fantasías que albergamos son un cáncer mortal. Hay que buscar la verdad para corregirlas. Sí, justo eso. Hasta que no experimenté el juicio, el castigo, las pruebas y el refinamiento, no tuve claro que para llegar a ser verdaderamente obedientes a Dios y recibir la salvación teníamos que corregir nuestra naturaleza satánica. Esa es la cuestión más urgente y es inaplazable. Así es. La obra del juicio de Dios en los últimos días es para corregir la naturaleza satánica de la gente que se opone a Dios. Para que las personas entiendan la verdad, conozcan a Dios, sean obedientes a Él y sean ganadas por Él. Gracias a Dios. Leamos pasajes de la palabra de Dios. Claro. De acuerdo.
Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra de juicio realizada por Dios. Amén. Las personas no pueden cambiar por ellas mismas su carácter. Deben padecer el juicio y el castigo y el doloroso refinamiento de las palabras de Dios, o ser tratadas con, disciplinadas y podadas por sus palabras. Solo después de eso pueden ellos lograr la obediencia y devoción a Dios y no más querer tratar con Él descuidadamente. Es bajo el refinamiento de las palabras de Dios que las personas tienen un cambio de carácter. Solo los que experimentan la revelación, juicio, disciplina y trato de sus palabras ya no se atreverán a hacer cosas de manera descuidada y se volverán calmados y compuestos. El punto más importante es que puedan obedecer las palabras actuales de Dios y obedecer la obra de Dios. E incluso si no es de acuerdo con las nociones humanas, las pueden hacer a un lado y obedecer intencionadamente. Sí. Solo conociendo a Dios puede el hombre creer de verdad en Él, reverenciarlo y obedecerle de verdad. Los que no conocen a Dios no le obedecerán nunca de verdad, ni lo reverenciarán. Conocer a Dios incluye conocer su carácter, entender su voluntad y saber lo que Él es. A pesar de ello, cualquiera que sea el aspecto de conocer a Dios, cada uno de ellos requiere que el hombre pague un precio y exige la voluntad de obedecer, sin la cual nadie será capaz de seguir hasta el final. La obra de Dios es demasiado incompatible con los conceptos humanos. El carácter de Dios y lo que Él es son cosas demasiado difíciles para la capacidad del hombre, y todo lo que Dios dice y hace le resulta incomprensible por demás al ser humano. Si el hombre desea seguir a Dios, pero no está dispuesto a obedecerlo, no conseguirá nada. Sí, es cierto. Amén. Amén. La palabra de Dios lo dice muy claro. Dios expresa la verdad y realiza la obra de juicio en los últimos días para expresar su carácter justo y todo cuanto Dios tiene y es, y para revelar la esencia y la verdad de la corrupción de la humanidad a manos de Satanás. Asimismo, Dios dispone una serie de pruebas y tribulaciones para exponer la corrupción de las personas, y para que éstas hagan introspección, busquen la verdad y se liberen de su carácter corrupto y alcancen la salvación. Sí, gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Antes todos vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza satánica. Éramos arrogantes, engreídos. Nos rebelábamos contra Dios y nos oponíamos a Él. Y nos creíamos buenos. Sí, es cierto. Solo experimentando el juicio, castigo, pruebas y refinamiento de Dios vemos la verdad de nuestra corrupción. No tenemos conciencia ni razonamiento. Tenemos la mente llena de nociones y fantasías. Todas nuestras palabras y acciones tienen un carácter satánico. Todo lo que decimos y hacemos está viciado por nuestra intención de negociar con mentiras y engaños. Sí. Y vivimos sin semejanza humana. Tenemos más de diablos que de seres humanos. Es cierto. Tienes toda la razón. Sí, así es. Es hasta ahora que tengo el valor de admitir mi inmundicia, mi corrupción y mi despreciable situación. No soy nada. Indigno de vivir en presencia de Dios. Demos gracias Demos a gracias Dios. a Dios. Es evidente para todos que el carácter de Dios es justo y santo. Y que las palabras de Dios y todo cuanto Dios tiene y es la verdad. Amén. Comprendemos que el conocimiento, las nociones y las fantasías del hombre no son la verdad. Y que las frases de los famosos y los grandes hombres tampoco lo son. Sí, así es. Al ver eso, ya no confiamos en nosotros. Y empezamos a renegar de nosotros y a ser más sumisos. Sí. Cuando las cosas no van con nuestras nociones, ya no hablamos imprudentemente de ellas. Y somos capaces de orar a Dios y obedecer lo que Él disponga. Y nos sentimos seguros y tranquilos. Si practicamos así, conseguiremos transformar nuestro carácter de vida. Llegaremos a tener verdadera obediencia y viviremos con semejanza humana. Gracias a Dios. Sí.
Estos son los efectos de experimentar el juicio y castigo de Dios. Gracias. Después de lo dicho, sé qué camino seguir. La fe en Dios no funciona sin pruebas ni refinamiento, ni sin poda ni trato. Sí, así es. Es crucial aceptar el juicio y castigo de la palabra de Dios. Sí, así es. Sí, claro. Sí, tienes toda la razón. Si queremos ser obedientes a Dios y hacer su voluntad, necesitamos el juicio, castigo, pruebas y refinamiento de Dios. Es verdad. Cuando entendemos la verdad y tenemos el conocimiento de nuestra corrupción, somos capaces de arrepentirnos y de confiar en Dios. Sí. De orar y estar en comunión con Él sinceramente y recibimos la obra del Espíritu Santo. Sí, por supuesto. Después, iremos deshaciéndonos de nuestro carácter satánico y alcanzar la salvación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Demos Sus gracias a Dios. enseñanzas son muy prácticas. Espero poder experimentar más. ¡La policía se acerca! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos, hermana! ¡Viene la policía! ¡Corre, hermano Song! ¡Rápido! ¡Por ahí! ¡Con cuidado! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Usamos esto! ¡Maldita sea! ¡Escapan! ¡Cuidado, cuidado! Hermano Song, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Vámonos. Por ahí. Sí. Por aquí. Al parecer, estamos a salvo. Demos gracias a Dios. Sí. Hermano Cheng. Sí. Eres muy hábil. Gracias a Dios. Oye, hermano Song. Sí. Parece que creer en Dios y entrar al reino de los cielos no es muy sencillo. Entonces tú también lo has vivido. Tenemos que pasar por muchos tormentos para ganar la verdad como vida. Yo